corríamos y era tan largo ese día el camino, se me hizo inmenso y larguísimo, creí que nunca íbamos a llegar. Cuando ellos vinieron por mí, igual me tocó salir, me escondí, pero igual a mirar si era cierto. Y sí llegaron a la casa, es decir, la fecha era 5:20 de la tarde, yo tenía que estar muerto. En canoa nos tocó trasladarnos al pueblo de Vigía, en champa, bogando con las manos, y las balas las sentíamos cuando íbamos pasando el río. Todas estas historias comienzan de la misma manera. Estas personas son parte de los más de 3 millones de colombianos que han debido huir de sus hogares solo en los últimos 20 años como consecuencia del conflicto interno en este país. Muchas personas en las calles de Bogotá parecen saber lo que es ser desplazado. Pues una persona desplazada es aquella persona que la ha marginado la violencia de su propia casa, que la ha desplazado a otro sitio. Pues gente de la calle que sufre mucho, aguanta mucha hambre. Una persona desplazada es que si vienen del campo a la ciudad. ¿Pero qué saben de lo que vive una persona desplazada? Yo podría estar ahí o alguno de mis hijos podría estar debajo de la sábana. Yo empecé a llorar y yo gritaba, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Le dije, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta guerra? En 1997 el Estado colombiano fue consciente de la magnitud de la tragedia del desplazamiento y comenzó a crear uno de los sistemas de respuesta más completos en el mundo para enfrentar este desafío con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El punto de partida fue la Ley 387 de 1997. Somos pobres y desplazados y bien abandonados por culpa de estos metidos en mi tierra. Yo soy víctima de la guerra, yo soy víctima de la guerra. Soy colombiano, yo soy víctima de la guerra, yo soy víctima de la guerra. Yo soy chocuano, yo soy víctima de la guerra, yo soy víctima de la guerra. Soy desplazado, yo soy víctima de la guerra, yo soy víctima de la guerra. El desplazamiento no es una consecuencia natural del conflicto, sino de la forma como, en Colombia, las principales víctimas de ese conflicto son los civiles. Uno de los ejemplos más crudos del desinterés por la vida de los civiles se dio en mayo de 2002 en Bojayá, un municipio hasta entonces poco conocido en la zona del Medio Atrato, en el departamento del Chocó. La comunidad, cuando ya sucedió lo de la masacre, la gente se salió a la calle y se dispuso que nos trasladáramos de aquí para el vecino pueblo de Vigía. Por el enfrentamiento, porque la gente en las casas, la bala le venía por todo lado. 119 personas murieron ese día, más de 4.000 personas huyeron de la zona. Por eso hoy en día, por cada 5 habitantes del Chocó, hay uno registrado como desplazado. Uno de ellos es Roberto Camacho, que debió escapar de su pueblo en la misma época en que se discutía la Ley 387 y llegó a Altos de Casucá, una zona fronteriza entre Bogotá y el municipio de Soacha. Cuando nosotros llegamos a este sector, nosotros llegamos acá, nosotros no tuvimos atención del Estado. Nosotros declaramos y realmente nosotros nunca nos dieron la primera ayuda ni nada. Después de como 2 años, 3 años, en las redes fue que nos dieron unos mercados. La ayuda del Estado ha sido muy poca. Antes de la expedición de la Ley 387 por el Congreso de la República, yo sería muy enfático y diría que no había comunidad desplazada. Eran una comunidad invisible. Y la Ley 387 fue el resultado de un proceso de trabajo de organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y algunas comunidades de desplazados que en ese momento no estaban muy organizadas para hacerlas ver, para que aparecieran.
La aprobación misma de la Ley 387 se debió en buena parte al trabajo de la Iglesia Católica y de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, en la visibilización de un fenómeno que ya para entonces afectaba a centenares de miles de personas. Antes de la ley sobre desplazamiento forzado en el país había un primer acercamiento a la problemática que se había hecho a través de una investigación de la Conferencia Episcopal, pero en realidad seguía muy invisibilizada la situación de las poblaciones desplazadas y sobre todo había la carencia de un marco jurídico que permitiera brindarles protección y asegurarles el ejercicio pleno de sus derechos y el reconocimiento de las garantías que ofrece la Constitución Nacional. Desde 1997, miles de personas desplazadas han recibido ayuda humanitaria de emergencia en los meses siguientes a su desplazamiento. Muchos han recibido apoyo para volver a generar ingresos, acceso subsidiado al sistema de salud o a programas de vivienda. El ACNUR y otras organizaciones internacionales han aportado al desarrollo de programas en áreas tan diversas como la documentación, acceso a la justicia, pedagogía y protección de tierras para personas desplazadas. Ahí hemos tenido claros y oscuros. Ha habido avances importantes porque es una buena regulación. Se ha desarrollado en varios temas, por ejemplo, la ayuda humanitaria de emergencia, la atención en salud, la atención en educación y básicamente la reconstrucción. Se han logrado avanzar. Por ejemplo, hemos reconstruido 200 municipios, se reconstruyeron más de 8.000 viviendas y hay una atención básica a la población desplazada. ¿En qué no ha avanzado suficientemente? En el apoyo a la población desplazada en materia de generación de ingresos, de empleo y de tierras. Ahí todavía tenemos un gran vacío y los resultados allí todavía son muy pocos. A pesar de los esfuerzos, queda mucho por hacer. Yo tengo 56 años. En 56 años no le dan trabajo en ninguna parte. Entonces, esa es la preocupación más grande, porque todos los días yo me acuesto a pensar cómo hago para sostener la familia. En el 2004 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional, lo que significa que no existían las condiciones mínimas para garantizar la protección de derechos de la población desplazada. La ley es muy importante, hay que reconocer la ley como un avance importante del Estado colombiano. Sin embargo, otra cosa es la realización de esa ley. Una cosa es que el Estado garantice derechos formalmente y otra que los reconozca materialmente. Parte del problema puede estar en que las mismas personas desplazadas no conocen sus derechos. Yo la verdad el desplazamiento no tenía ni idea, no sabía que eso era un desplazamiento, no sabía que, ¿sí? O sea, yo no sabía, si llegamos aquí fue asustados buscando familiares. Parte de la respuesta puede estar en entender que las personas desplazadas son, antes que cualquier otra cosa, el grupo más grande de víctimas del conflicto que sacude al país desde hace décadas. Así, todas las acciones de apoyo para ellas deben ser, principalmente, acciones de restitución de derechos. Que la respuesta no sea solamente reactiva, sino que restituya los derechos de los individuos. Todos esos derechos perdidos o violados durante y después del desplazamiento tienen que ser restituidos de una manera clara y que responda a derecho, que los desplazados no son diferentes. Los desplazados son colombianos y colombianas como cualquier otra persona, como cualquier otro colombiano que está aquí en el país. En la medida que puedan entender eso, que podamos llegar al fondo de cada uno de los ciudadanos en Colombia, con ese mensaje yo creo que se habría ganado muchísimo. A lo largo de los años, las personas desplazadas han tratado de reconstruir sus vidas y de ayudar a otros a construir sus propias vidas.